Historia una Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. El suyo no fue un amor convencional, pero sí uno de los más auténticos y revolucionarios del siglo XX. Se conocieron en 1929, en la Sorbona de París, cuando ambos eran jóvenes filósofos con ambiciones intelectuales descomunales. Simone tenía apenas 21 años y Sartre 24. Pero ya se reconocieron como almas gemelas. Desde el inicio establecieron un pacto donde estarían juntos en la vida, pero sin atarse a la idea tradicional del matrimonio, ni de la exclusividad romántica. Este acuerdo causó escándalo en su tiempo. Ella lo amaba, mi amor necesario, mientras que las demás personas que aparecían en sus vidas eran considerados amores contingentes. Aunque tuvieron amantes y relaciones paralelas, siempre regresaban el uno al otro. Se apoyaban mutuamente en la escritura, en la filosofía y en la política. Compartieron décadas de complicidad intelectual, caminatas por París, cafés interminables y viajes por el mundo. Aun cuando Sartre enfermó, Simone estuvo a su lado hasta el final, y cuando él murió en 1980, fue sepultado en el cementerio de Montparnasse. Años más tarde, cuando Simone falleció en 1986, cumplió su deseo de reposar junto a él. Su tumba, visitada hasta hoy, lleva flores y cartas de personas que creen en un amor que no necesita ser convencional para ser verdadero. En el suyo, fue un amor lleno de libertad, pero también de profunda lealtad. Una historia que demuestra que cada pareja puede inventar sus propias reglas y aún así ser inseparables en lo esencial. Historia 2. Marta y Andrés. Un amor en la estación de tren. Marta tenía 19 años cuando conoció a Andrés en una estación de tren de Madrid. En 1968, ella estaba nerviosa porque viajaba sola por primera vez a visitar a su hermana en Zaragoza. En la sala de espera dejó caer un libro, y un joven con uniforme de ferroviario lo recogió. Era Andrés, de 23 años, que trabajaba en los andenes, ayudando a los pasajeros. Ese encuentro breve se convirtió en conversación. Andrés, tímido, le ofreció acompañarla al vagón y ayudarle con la maleta. Durante el trayecto, Marta lo buscaba entre los trabajadores cuando el tren se detenía en alguna estación. Al llegar a Zaragoza, él le dijo: quizás el tren me traiga hasta ti otra vez. Durante meses, Marta viajó más seguido con la excusa de visitar a su hermana, pero en realidad buscaba coincidir con Andrés. Con el tiempo, comenzaron a escribir cartas. Él le contaba de su trabajo y ella le relataba su vida en la universidad. En 1970, después de cientos de cartas y miradas en los andenes, Andrés pidió un traslado laboral y se mudó a Madrid. Allí se casaron en una pequeña iglesia de barrio, rodeados de amigos y familiares. Su amor no fue perfecto. Pasaron por tiempos difíciles, con la llegada de 3 hijos, crisis económicas y jornadas largas de trabajo. Pero Marta solía decir: nunca he olvidado que me enamoré de un hombre que me recogió un libro, y con eso recogió también mi vida entera. Andrés falleció en 2015, y Marta, con lágrimas, siguió visitando la estación donde se conocieron. Contaba a sus nietos la historia, repitiendo que a veces un gran amor comienza con un gesto tan pequeño como devolver un libro caído en el suelo. Historia 3. Eleanor Roosevelt y Lorena y Cocla. Historia de Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos entre 1933 y 1945, estuvo marcada por la política y el compromiso social, pero también por un vínculo profundo con la periodista Lorena Hickok, una relación que durante años permaneció en las sombras. Se conocieron en 1932, cuando Lorena cubría la campaña presidencial de Franklin D. Roosevelt. Muy pronto, la relación profesional dio paso a una cercanía inesperada. Largas conversaciones, paseos, viajes compartidos y, sobre todo, cartas. Más de 3.000 cartas se conservan hoy como testimonio de una intimidad innegable. Eleanor escribía con ternura y deseo, llamándola mi querida Heck o mi amor. Lorena, a su vez, sentía que había encontrado en Eleanor un alma enérgica, generosa y apasionada, mucho más allá de la figura pública. Si bien nunca se casaron ni vivieron juntas, las circunstancias sociales y políticas lo hacían imposible. Compartieron años de complicidad y compañía en la historia de Eleanor. Y Lorena fue un amor real, aunque no tradicional,
y muestra cómo el afecto y la intimidad pueden desafiar las normas de su tiempo. Hasta hoy, sus cartas son una ventana a un amor sincero que floreció en silencio, escondido entre responsabilidades políticas y secretos personales. Historia 4 en Julia y Esteban. Un reencuentro en la vejez. Julia y Esteban se conocieron en un pequeño pueblo de Argentina en 1954. Eran adolescentes. Ella, hija del boticario. Él, aprendiz de carpintero. Vivieron un primer amor ingenuo, de cartas escondidas y paseos furtivos, junto al río. Pero cuando Esteban migró a Buenos Aires, en busca de trabajo, la distancia y el silencio rompieron el noviazgo. Julia se casó con otro hombre, tuvo hijos y llevó una vida tranquila. Esteban, por su parte, también formó familia en la capital. Sus caminos parecían destinados a no cruzarse más. Sin embargo, medio siglo después, el destino dio un giro inesperado. En 2008, Julia, ya viuda, decidió visitar a una prima en la ciudad. Allí, en una feria barrial, se topó con un hombre de cabello blanco y andar pausado. Se miraron fijamente unos segundos hasta reconocerse. Era Esteban. La sorpresa fue inmensa. Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre sus vidas, sus pérdidas, sus nietos y sus sueños aún por cumplir. En lo que siguió, fue una segunda oportunidad. Julia tenía 70 años. Esteban 73. Volvieron a enamorarse con la misma intensidad juvenil, aunque ahora con la serenidad de la edad. Paseaban de la mano por la plaza, viajaban juntos y compartían sobremesas con sus familias, que al principio se sorprendieron, pero luego celebraron la unión. Cuando alguien le preguntaba a Julia por qué decidió empezar una relación tan tarde en la vida, ella respondía sonriendo: porque nunca es tarde para volver a encontrarse con el primer amor. Vivieron juntos 10 años más, hasta que Esteban falleció. Julia aún guarda una pequeña caja de madera que él talló para ella cuando tenían 15 años. Dice que en esa caja está guardado el tiempo que se perdieron, pero también la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Historia 5 con Marie Curie y Pierre Curie en el París de finales del siglo XIX. Una joven polaca llamada Maria Skłodowska, que luego el mundo conocería como Marie Curie, se dedicaba al estudio de la física y la química. Allí conoció a Pierre Curie, un físico francés apasionado por la investigación. Desde el inicio los unió algo más que la ciencia, un deseo compartido de descubrir, aprender y transformar el mundo. Pierre, tímido pero brillante, quedó fascinado por la inteligencia y la determinación de Marie. Ella, en cambio, encontró en Pierre un compañero que no solo respetaba su talento, sino que la alentaba a crecer en un tiempo en que las mujeres rara vez eran reconocidas en la ciencia. Se casaron en 1895, en una ceremonia sencilla. Marie prefirió un vestido azul oscuro que también pudiera usar en el laboratorio. Juntos trabajaron codo a codo en la investigación del fenómeno de la radiactividad. Descubrieron el polonio y el radio, hallazgos que cambiarían la ciencia para siempre. No solo compartían el amor, sino también largas jornadas en el laboratorio, experimentos y una profunda complicidad intelectual. En 1906, un trágico accidente marcó el final de su historia. Pierre murió atropellado por un carro de caballos en París. Marie quedó devastada, pero nunca dejó de sentirlo cerca. Continuó sus investigaciones, manteniendo vivo el legado de ambos. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas disciplinas, y nunca dejó de mencionar a Pierre como su compañero eterno de trabajo y de vida. Su historia muestra un amor que no solo fue romántico, sino también profundamente intelectual, un vínculo que unió corazones y mentes en la búsqueda de un sueño compartido. Historia 6 en Teresa y Joaquín. Cartas entre fronteras. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Teresa vivía en Lisboa con su familia, refugiados de la España franquista. Allí conoció a Joaquín, un joven andaluz que trabajaba en el puerto. Su romance nació en medio de la incertidumbre, con paseos discretos y encuentros a la orilla del río Tajo. Pero la guerra y la política los separaron. Joaquín decidió emigrar a Venezuela en busca de trabajo, mientras que Teresa permaneció en Portugal, cuidando de su madre enferma. Antes y por ti, prometieron escribirse, y cumplieron durante más de una década. Intercambiaron cartas mensuales. En esas cartas se narraban la vida cotidiana,
los pequeños triunfos, las penas y los sueños de reunirse algún día. Teresa guardaba cada sobre en una caja de madera. Joaquín las llevaba dobladas en su chaqueta de obrero petrolero. Nunca dejaron de escribir, incluso cuando ambos sabían que sus vidas seguían caminos distintos. En 1956, Teresa finalmente viajó a Caracas. Tenía 33 años, el 37 en el reencuentro fue emotivo después de 14 años separados. Se reconocieron con la misma ternura de la juventud. Se casaron poco después, rodeados de amigos exiliados que celebraban aquella unión como un triunfo. Contra la distancia y el tiempo vivieron juntos más de 40 años. Cuando Teresa falleció, sus hijos encontraron la caja de cartas amarillentas, que aún olían a tinta y a mar. En la última, Joaquín había escrito lo que la guerra y los océanos no pudieron borrar. Lo guardaron tus palabras. Siempre supe que volvería a encontrarte. Historia 7. Elizabeth Barrett y Robert Browning. Elizabeth Barrett era una poeta inglesa de salud frágil y vida solitaria cuando, en 1845, recibió una carta inesperada de un admirador, Robert Browning, también poeta. Lo que empezó como correspondencia literaria se transformó en un romance apasionado. Durante meses escribieron casi a diario, hasta que se enamoraron sin apenas haberse visto. Cuando por fin se encontraron, Robert quedó maravillado por la fuerza creativa de Elizabeth. Ella, en cambio, halló en él una razón para desafiar la estricta autoridad de su padre, que se oponía a cualquier matrimonio. En 1846, contra todo pronóstico, huyeron juntos a Italia, donde vivieron hasta la muerte de Elizabeth. En 1861 sus cartas siguen siendo uno de los testimonios más hermosos de amor epistolar del siglo XIX. Su historia demuestra que a veces la palabra escrita es suficiente para encender un fuego eterno. Historia 8. Rosa y Miguel. Amor en tiempos de dictadura en Chile. En 1973. Rosa y Miguel eran estudiantes universitarios que se conocieron en una manifestación. Ella estudiaba pedagogía, él sociología. Compartían ideales, canciones de protesta y un amor que floreció en medio de la tensión política. Pero tras el golpe militar, Miguel fue detenido. Rosa no supo nada de él durante meses, hasta que recibió una breve nota escondida en un libro que un guardia le entregó en secreto en Sigo Vivo. Espérame. Ese mensaje le dio fuerzas para resistir. Pasaron 3 años hasta que Miguel fue liberado. Cuando salió, apenas reconocía la ciudad, pero allí estaba Rosa, esperándolo en la puerta de la prisión. Se abrazaron tan fuerte que la gente alrededor aplaudió. Se casaron poco después y dedicaron sus vidas a la enseñanza y a la defensa de los derechos humanos. Hasta hoy, cuando sus nietos les preguntan cómo se conocieron, Rosa responde: fue en medio del miedo, pero el amor fue más fuerte que el terror. Historia 9. Leonard Cohen y Marianne Ellen. El cantautor canadiense Leonard Cohen conoció en los años 60 a Marianne Ellen en la isla griega de Hydra. Ella era una joven noruega que había viajado allí buscando libertad. Él, un escritor y músico, que todavía no sabía cuánto marcaría su obra la relación con ella. Vivieron un amor bohemio, lleno de veranos mediterráneos, noches de guitarra y poesía. Marianne fue musa de algunas de las canciones más célebres de Cohen, y aunque su relación terminó con el tiempo, nunca dejaron de quererse. Décadas más tarde, cuando Marianne estaba en su lecho de muerte en 2016, Cohen le envió una carta. Querida Marianne, estoy tan cerca de ti que si extiendes tu mano, creo que puedes tocar la mía. Siempre he amado tu belleza y tu espíritu. Ya nos veremos en el camino. Ella murió poco después. Cohen la siguió apenas unos meses más tarde. Una despedida poética, digna de su amor inmortal. Historia 10. Isabel y Fernando. Amor. En la inmigración, Isabel llegó a Nueva York desde República Dominicana en 1989. Ana apenas hablaba inglés y trabajaba limpiando oficinas de noche. Allí conoció a Fernando, un puertorriqueño que trabajaba en mantenimiento. Sus jornadas coincidían y pronto compartieron cenas rápidas en cafeterías, conversaciones en español que eran un refugio frente a la ciudad, que los hacía sentir extraños. Su amor creció en medio de la dureza de la inmigración. Lagos de trabajo, papeles en regla que nunca llegaban, apartamentos pequeños, compartidos con otros recién llegados. Sin embargo, encontraban alegría en lo simple, en bailar merengue, en fiestas de barrio, enviar cartas grabadas en cassettes,
a sus familias en el Caribe, soñar con un futuro mejor para sus hijos. Canal Timpo abrieron un pequeño restaurante en el Bronx, donde servían comida dominicana y puertorriqueña. Se convirtió en punto de encuentro para otros migrantes que, como ellos, buscaban un pedazo de hogar en tierras lejanas. Hoy, ya jubilados, Isabel y Fernando miran su vida como una prueba de que el amor también se construye con sacrificios, con platos de arroz, con habichuelas compartidos y con la convicción de que juntos podían resistirlo todo. Historia 11 en Virginia Woolf y Vita Sackville Weston, la Inglaterra de los años 20. La escritora Virginia Woolf conoció a Vita Sackville West, también escritora y aristócrata. Lo que comenzó como amistad literaria pronto se transformó en una relación apasionada, plasmada en cartas que aún hoy se consideran de las más hermosas de la literatura en Virginia. Casada con Leonard Woolf, encontró en Vita una libertad y un deseo que le inspiraron la novela Orlando, un homenaje directo a su amante. Vita, por su parte, quedó fascinada por la sensibilidad y el talento de Virginia, aunque su romance fue intermitente y no siempre fácil. Su conexión fue tan fuerte que incluso después de que la pasión se apagara, permanecieron unidas como grandes amigas. Su historia demuestra que el amor no siempre se mide por la duración, sino por la intensidad con la que marca las vidas. Historia 12, Ann Carmen y Luis. Amor en la ruta. Carmen tenía 25 años cuando decidió recorrer Sudamérica, con una mochila. En un autobús de Bolivia conoció a Luis, un joven colombiano que viajaba rumbo a Argentina en busca de trabajo. Coincidieron en un asiento, compartieron mate con otros viajeros y comenzaron a charlar en él. Viaje duró 2 días, pero la conexión fue inmediata. Intercambiaron direcciones y siguieron escribiéndose cartas mientras cada uno hacía su camino. Con el tiempo, se reencontraron en Lima, y de ahí comenzaron un viaje juntos que duró toda la vida. Se casaron en Medellín en los años 80, criaron 3 hijos, y hasta hoy, Carmen dice, el destino fue un asiento de autobús. Todo historia 13, Johnny Cash y June Carter en los escenarios de música country de Estados Unidos. Johnny Cash y June Carter vivieron una de las historias más intensas y conocidas del género. Se conocieron en los años 50, cuando Cash era ya una estrella y June una talentosa cantante de la familia Carter. La atracción fue inmediata, pero también complicada. Cash luchaba con adicciones y estaba casado. Durante años, June lo apoyó, lo cuidó y lo impulsó a salir de sus sombras. En 1968, después de muchas idas y vueltas, Johnny le propuso matrimonio en pleno concierto. Ella aceptó, y desde entonces se convirtieron en inseparables. Tanto en la vida como en la música estuvieron juntos hasta la muerte de June en 2003. Johnny la siguió pocos meses después, incapaz de vivir sin ella. Su amor fue prueba de que, incluso en medio de la tormenta, el compromiso y la entrega pueden salvar a alguien. Historia 14, Hannah y Pedro. Amor en el hospital. Ana conoció a Pedro en circunstancias difíciles. Ella estaba hospitalizada por una cirugía complicada, y él era un joven enfermero recién graduado. Durante los días de recuperación, Pedro se detenía a conversar con ella más tiempo del necesario, haciéndola reír en medio del dolor. Cuando Ana fue dada de alta, intercambiaron teléfonos. La amistad pronto se convirtió en noviazgo, y aunque muchos decían que todo había sido un amor de hospital pasajero, lo cierto es que se casaron al año siguiente. Hoy, más de 30 años después, Ana suele bromear con sus nietos diciendo, me enamoré cuando estaba con bata blanca y el pelo hecho un desastre. Si me quiso así, ya no había marcha atrás. Historia 15, Diego y Lucía. Amor en la infancia. Diego y Lucía se conocieron en la escuela primaria de un pequeño pueblo mexicano. Compartían pupitre, hacían la tarea juntos, y en las fiestas del barrio siempre bailaban cumbia. La vida los separó cuando Lucía se mudó con su familia a otra ciudad. Pasaron 20 años sin verse. Diego trabajaba como mecánico y Lucía como enfermera. Un día, gracias a una red social, volvieron a encontrarse. Al principio fue nostalgia, pero pronto descubrieron que el cariño infantil había crecido en silencio. Se reencontraron en una plaza y Diego le dijo, hace 20 años te regalé mi último dulce. Hoy quiero regalarte mi vida entera. Se casaron poco después, demostrando que los primeros amores nunca se olvidan, y, a veces,
esperan pacientemente su segunda oportunidad. Historia 16, Anne Paul Newman y Joanne Woodward, 1953. En un set de teatro, el actor Paul Newman conoció a Joanne Woodward. Él estaba casado, pero quedó impresionado por la inteligencia y autenticidad de Joanne. 5 años más tarde, tras un divorcio doloroso, se unió a ella en matrimonio. Fueron pareja durante más de 50 años, una rareza en Hollywood. Mientras muchos romances del cine se desvanecían, Paul y Joanne cultivaban un amor discreto, basado en respeto y complicidad. Paul solía decir a las personas me preguntan, ¿por qué nunca busqué otra mujer? Porque ya tengo un filete en casa, ¿para qué ir por una hamburguesa? En su relación fue testimonio de fidelidad y pasión, incluso en un ambiente donde las tentaciones eran constantes. Historia 17, Laura y Martín. Unidos por un libro en una librería de Buenos Aires, Laura hojeaba una edición antigua, de 100 años, de soledad. Alguien detrás de ella comentó, ese libro cambió mi vida. Era Martín, un profesor de literatura. Comenzaron a conversar sobre García Márquez, pasaron a hablar de Borges, y, sin darse cuenta, pasaron más de 2 horas entre estanterías. Ese encuentro se transformó en citas, cafés y paseos por parques, llenos de charlas sobre libros. Martín le regaló a Laura aquella edición que los unió, con una dedicatoria, para que nunca olvidemos que una historia nos presentó, pero la nuestra apenas comienza. Hoy, cada aniversario, releen juntos un capítulo, celebrando que un libro fue el puente hacia su propio destino. Historia 18, Nelson Mandela y Winnie Madikizela, 1957. Nelson Mandela conoció a Winnie, una joven trabajadora social de gran belleza y carácter fuerte. Se casaron al año siguiente y tuvieron 2 hijas. Sin embargo, el amor que los unió tuvo que enfrentar la prisión de Nelson durante 27 años. Durante ese tiempo, Winnie se convirtió en símbolo de resistencia contra el apartheid, manteniendo vivo el nombre de Mandela en Sudáfrica y en el mundo. Aunque su matrimonio no resistió las dificultades, tras su liberación, y terminaron separados, la historia de ambos quedó marcada como una unión que trascendió lo personal y se convirtió en fuerza política. El amor entre Nelson y Winnie fue complejo, lleno de sacrificios, pero también de un compromiso compartido con la libertad y la justicia. Historia 19, Anne Clara y Andrés. Amor en la montaña. Clara era guía de senderismo en los Pirineos. Andrés, un ingeniero madrileño, se inscribió en una excursión sin mucha experiencia en la montaña. Durante la ruta, Andrés se torció un tobillo, y Clara lo ayudó a terminar el recorrido. Entre bromas y risas, surgió una complicidad inesperada. Después de aquel viaje, Andrés volvió al año siguiente, esta vez preparado, solo para verla. Poco después comenzaron una relación que unió el amor por la naturaleza con el amor por la vida compartida. Se casaron en una pequeña ermita en la montaña, rodeados de flores silvestres. Cada aniversario lo celebran con una caminata juntos, recordando que el primer paso torcido fue, en realidad, el camino recto hacia su destino. Historia 20, en Antoni Gaudí y la sagrada familia de su vida. Aunque Gaudí, el famoso arquitecto catalán, nunca tuvo un gran amor reconocido en pareja, su vida entera estuvo marcada por una devoción única, la Sagrada Familia. La gente cercana decía que la amó como a una mujer, dedicándole cada día de su existencia, desde 1883 hasta su muerte en 1926. Para Gaudí, ese templo era una obra de fe y de pasión. Vivía en el taller, dormía en una cama sencilla junto a planos y maquetas, y rechazaba distracciones sentimentales. Su amor no fue por una persona, sino por una creación que aún hoy, un siglo después, sigue creciendo en Barcelona, aunque distinto a los demás. Es un amor real, un testimonio de cómo el corazón humano puede entregarse por completo a una causa que trasciende la vida misma.